no vamos a invadir áreas porque yo no voy a estudiar derecho para considerarme abogada, ni los abogados van a considerarse psicólogos, pero sí en esa interacción de mutuo conocimiento, sobre todo en aquellos casos bien específicos, porque verdaderamente hay casos donde, te decía, las violencias familiares, los delitos sexuales, la psicología es fundamental. Bienvenidos a su programa Entre las togas negras y las batas blancas. Nuevamente tenemos con nosotros a la experta en psicología, Norma Romero Sánchez. El día de hoy vamos a tratar un tema interesantísimo. En esta unión entre precisamente la expertise de las batas blancas y la expertise de las togas negras. Hoy hablaremos de la metodología en la evaluación psicológica forense. Gracias, Norma, nuevamente por estar con nosotros en este programa. Gracias por invitarme otra vez. Muy bien. Dinos, ¿cómo Sí. hacemos una práctica? Es decir, ¿en qué momento se convierte un análisis psicológico con un análisis forense para que nuestra audiencia comprenda esa parte? Bien, la psicología tiene una forma de trabajar, una forma de evaluar. Creo que los enfoques, que es ahí cuando dices, yo trabajo un enfoque clínico, que sería pensar, si el perito trabaja, perdón, si el psicólogo trabaja una situación clínica es porque va a enfocar su trabajo a un tratamiento psicológico y solamente va a quedar de persona a persona, es decir, yo terapeuta y te entrego un resultado a ti. Pero si mi enfoque es forense, entonces este trabajo que yo haga se va a tener que difundir con el juez, lo va a tener el juez, lo va a tener un ministerio público y lo va a tener el abogado. Es decir, que ya no queda solamente entre dos, sino que ahora ya es de todos y además lo tienes que llevar a juicio y lo tienes que explicar y lo tienes que sostener en un interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿no? Claro. Entonces, pero la metodología debería de ser prácticamente la misma. ¿Qué implica? Una entrevista, evaluación psicológica, integración de resultados y entregar todo esto en un informe. Obviamente, un informe forense es, por supuesto, mucho más formal, más sustentado, argumentado, pues porque va a haber una contraparte que te va a cuestionar, ¿no? Que te va a decir, oye, ¿por qué aplicaste esta prueba? ¿Por qué no esto? ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué? Entonces, en el contrainterrogatorio, pues hay que estar listos para todo lo que venga. A diferencia de un perito, perdón, de un psicólogo, clínico, que solamente va a entregar un resultado a la persona que lo solicitó y le va a explicar cuál es ahora la mejor, tratamiento a seguir, ¿no? O qué es lo que le aqueja en ese momento. Hasta ahí quedamos. Entonces, tenemos lo clínico y tenemos lo forense. ¿Qué es lo que está pasando en realidad en nuestro país? Es que no nos hemos tomado en serio, desde la institución, en el cómo se deben de hacer estas evaluaciones. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Entrevistas formales serias, amplias, entrevistas libres, entrevistas videograbadas, entrevistas investigativas y no interrogatorios. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, muchas veces? Que quien hace las entrevistas es el Ministerio Público y no el psicólogo. ¿Qué más pasa? Que se hacen entrevistas muy breves, el psicólogo sobre pretexto de que ya lo hizo, ya obtuvo la información el Ministerio Público, pues entonces el psicólogo lo que hace es una entrevista muy mínima y no busca, por ejemplo, antecedentes personales y familiares, no aplica pruebas psicológicas, o si aplica, aplica una, aplica 2, o aplica, por ejemplo, estas de lápiz y papel, ¿no? Pruebas proyectivas. Y a veces llegamos a lo más grave, que es solamente una entrevista y una dice: "Observé". Pero en esa observación, tú sabes que si yo me quedo en la observación, bueno, pues podemos tener una percepción subjetiva de la otra persona. ¿Y qué vamos a generar? Sesgos cognitivos. Y justamente decimos, bueno, es que cuando tú tienes un sesgo confirmatorio, pues vas a seleccionar aquella Así información es. que te interesa, ¿no? Para comprobar una hipótesis que partimos de que la persona, eso no es víctima, eso no viable para una custodia, y entonces yo voy sesgando esa información hasta llegar a la conclusión que es. La característica de la pericial es que nosotros debemos de ser personas objetivas, debemos de ser personas imparciales, debemos de ser personas que tú confíes, ¿no?, en la técnica y en la metodología que estamos haciendo. Si tú vieras una pericial donde nada más hay entrevista breve y una observación, ¿tú qué dirías?, ¿no? Claro. Que no es No tendrías los elementos suficientes para poder establecer un resultado fidedigno. Y creo que ahí es un tema también importante porque justamente la expertise de personas como ustedes, que son psicólogos forenses, no solamente es apoyarse
posiblemente de otras pruebas, desde luego con esta metodología correcta de un interrogatorio, encontrar un contexto, hacer preguntas a la persona que van a evaluar, tener un alejamiento de sus propios sesgos, porque también puede suceder que el perito en esa entrevista le haga coincidencia con algo que vivió, con algo que Claro. ya dictaminó, y esa parte también se convierte en un sesgo, y me parece que ahí es la gran crítica que se le ha hecho por diversos autores sobre las deficiencias en estas pruebas. Y creo que ahí tú acabas de poner un punto muy importante. Las evaluaciones que se hacen en sede ministerial, en la gran mayoría las hace el Ministerio Público, y los peritos, los pocos peritos que hay ante este recorte de presupuesto en diferentes fiscalías, pues precisamente ante el pretexto de la premura, de la expertise por ser oficiales, entonces dan un dictamen y cuando llega un perito, como en tu caso te contratan como perito para hacer un metaperitaje, pues eres altamente criticada justamente porque consideran que tu tendencia es para beneficiar. A mí me gustaría que le explicaras al público el tema de la ética y el tema precisamente de esta expertise, de por qué es importante que atiendan los órganos jurisdiccionales y esta cadena jurídica que son los defensores y los fiscales, por qué tienen que atender a este tipo de dictámenes siguiendo una metodología y para eso se requiere que conozcan cuál es la metodología. Sí, Platícanos sobre sí, eso. claro, el tema de yo, por ejemplo, yo vi una sentencia donde dice el juez: "Pues sí, vino la perito Norma Romero Sánchez a hablarnos de la adecuada técnica", porque tú vas y les explicas, bueno, por qué esta pericial no es, válida, por qué sus conclusiones no son válidas, porque su técnica y su metodología no fue la más adecuada, no fue la que se debe de hacer conforme a protocolos. Y dicen, bueno, si bien la psicóloga vino y nos dijo y nos explicó, pero, la perita oficial atendió al interés superior del menor, ¿no? Entonces, atendió al interés superior del menor, okey. Sí, y por eso modificó, alteró, cambió cosas, y dices, a ver, entonces, una cosa es el interés superior del menor, que es lo que les compete a ustedes, y otra cosa es, por ejemplo, las pruebas psicológicas están hechas para hacerse de determinada manera, es decir, están estandarizadas. Tienen un procedimiento, tienen una forma de calificación y no podemos, nadie, es ahí viene la ética, nadie puede alterar un procedimiento, nadie puede alterar instrucciones, nadie puede alterar en el cómo se califica. Y dice el perito, bueno, pues si yo no la apliqué completa, pues fue porque yo consideré que la niña estaba en un estado en el cual no podía continuar con la prueba. ¿Eso es ético? No, no es ético. ¿Vas a obtener resultados fiables? No, no vas a obtener resultados fiables. Sin embargo, yo fui y lo expliqué todo, por qué no debió de haber sido así, porque hay un protocolo, porque hay un manual, porque hay formas de cómo se deben aplicar las pruebas y no puedes alterarlas, porque tú quieres, porque dice que la niña, bueno, entonces la psicóloga éticamente tuvo que haber dicho que sus resultados no pueden, ser válidos o no pueden o solamente entregar un informe o decir qué alcance tienen esos resultados, porque no llevó a cabo todo lo que dice la prueba tal cual el manual. Entonces dice el juez, pero tiene razón la perita oficial, porque atendió al interés superior del menor, porque ya no estaba en las condiciones emocionales o de tiempo o como quieras para alterar esa prueba. Y yo digo, no, o sea, una cosa es el interés superior del menor y otra cosa es nuestra técnica y nuestra metodología. Las pruebas se hicieron con un procedimiento, con una estadística. Entonces, no puedes alterarlas. De alguna manera, en sede judicial, esto que me estás explicando, ¿lo puedes explicar? ¿O requieren que los abogados que te cuestionan tengan un conocimiento sobre la prueba en particular, el conocimiento sobre estos cambios de comportamiento, por qué es necesaria una metodología y sobre todo que tengan las correctas técnicas de litigación para poder allegar esta información que tú me estás diciendo en esta charla? ¿Cómo se la explicas al órgano jurisdiccional? Y si en determinados casos te has enfrentado a que te impidan de alguna manera poderlo explicar. ¿Qué es lo que consideras que Sí, dónde yo está la yo deficiencia? creo que hay muchas cosas donde los psicólogos somos fundamentales, por ejemplo, cuestiones de familia, delitos sexuales, violencia familiar, casos de tentativas de feminicidio. Y que justamente la psicología forma parte de esa prueba fundamental, ¿no? Para acreditar un hecho o no. Deberían, sí, justamente, por ejemplo, de saber qué implica una prueba psicológica, qué implica la estandarización, eso lo deberían de saber ellos, ¿no? Ustedes, los abogados, que tengan ese acercamiento, para que no digan, bueno, pues aquí la perito, como es particular, le pagaron, vino a decir lo que le conviene al imputado, ¿no? Y no, o sea, yo estoy diciendo lo que viene en los manuales.
me estoy conduciendo de manera ética para decir, bueno, es que la prueba dice que así se debe de hacer, ¿no? Viene un estereotipo, ¿no? Contra el perito oficial, que el perito oficial no miente, que el perito oficial, dado que es un ente, ¿no? Un sesgo. Un sesgo, Finalmente, es un sesgo. se califica a la Ujú. persona Sí, sobre un cargo en particular. así Y es. cuando la búsqueda de la justicia, pues, es encontrar un hecho pasado que se va a retrotraer para ponerlo en conocimiento del órgano jurisdiccional. Y fíjate cómo es tan importante establecer que en este camino de las neurociencias, cómo es retomar el derecho, replantearnos el derecho, establecer los temas éticos como pilares fundamentales para la creación de un caso, para la creación de una teoría del caso, que finalmente va a poder estar sustentada con expertos como tú y que desde luego les va a llegar esta información al órgano jurisdiccional, basado en una información fidedigna, porque lo que todo el mundo busca es justamente que se castigue al que cometió un delito o que se absuelva a aquel que no lo cometió. Claro, sin apasionamientos, ¿no? El tema yo siempre he dicho, sin temas pasionales, y cuando voy al tema del apasionamiento, creo que ahí voy a tocar una fibra sensible cuando hablamos de esta perspectiva de género, ¿no? Cuando, o sea, de repente dices, bueno, otra sentencia por ahí, ¿no? Dice, es que, un tema es, que el perito no ha o la perito no consideró ver el caso con una perspectiva de género. Bueno, sí, la perspectiva la puedo tener, pero esa perspectiva no va a alterar mi procedimiento, ¿sí me No explico? debiera. No debiera de alterar mi procedimiento. No porque tú seas mujer, yo voy a, aplicar, otro tipo de pruebas, no porque tú seas mujer voy a obtener otro resultado distinto. Sí, al tener el todo, voy a explicar, voy a analizar y efectivamente consideraré un tema de perspectiva de género, ¿pero dónde? Ah, pues quizás en el momento de hacer una entrevista voy a buscar tus situaciones de vulnerabilidad, voy a buscar tu contexto social, voy a situarte en un contexto social, histórico, político, ¿no? Ideológico del momento en el cual tú naciste, creciste y se vino una ideología o por qué ahora esta persona es vulnerable, ¿no? Ahí voy a aplicar el tema de la perspectiva de género, pero no en una prueba psicológica, porque la prueba psicológica no se hizo pensando en una situación de vamos a aplicarla con una perspectiva de género. Tú contestas esa prueba nos va a dar un resultado y después lo que voy a hacer es integrar. Por eso requieres la metodología, Por eso requiere una metodología. para seguir los protocolos, para seguir los estándares de la prueba Así y es. para explicarle al órgano jurisdiccional una conclusión a la que tú puedas llegar sobre determinados cuestionamientos que te realiza de manera objetiva. Y es ahí la importancia de que los expertos se separen de esas, no solamente de los prejuicios incluso que pudieran tener que son conscientes, sino de estos sesgos que son inconscientes, que a lo largo de su experiencia pueden tener la tendencia de beneficiarlo, como por ejemplo en este tema en particular. Y creo que ahí la capacitación para los órganos jurisdiccionales es entender, en el caso de la perspectiva de género, que sí es trascendente, en el caso de menores, en el caso Ujú, de los protocolos para personas con alguna discapacidad, en claro, fin, con algún aspecto de vulnerabilidad, pero que separen un poco ese de la verdadera metodología de un experto que realiza un dictamen en materia pericial enfocada a ese punto en particular claro. que le llevó a ese resultado. Sí, sí, Pues sí. realmente es un tema apasionante, es un tema preocupante también porque estamos pues en situaciones de preocupación respecto de la gran mayoría de asuntos en donde hay muchas personas que están en prisión sin haber cometido un hecho, Así es. un delito, porque justamente no tomaron en consideración estas pruebas. En tu concepto, ¿qué consideras en aportación de tu expertise para los abogados y en aportación de tu expertise para las batas blancas? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, para los abogados tendríamos que conocer un poco, que se acerquen a la psicología. Creo que los psicólogos que estamos en el ámbito forense sí nos acercamos al derecho porque debemos de entender dónde está situado, no en un procedimiento legal, penal, familiar, debes de contextualizar en dónde estás parado en su momento. Pero cuando es al revés, cuando tú dices, bueno, a ver, abogado, ven a conocer un poquito de la psicología, creo que es ahí cuando no los veo.
no los veo conociendo algunos datos de la psicología básicos para que justamente cuando nos escuchen a peritos oficiales o peritos particulares tengan conciencia de qué es lo que más o menos, ¿no? De qué se trata la psicología. Y al revés, yo a los psicólogos que capacito les digo, bueno, también tienes que conocer un poco de derecho. No vamos a invadir áreas porque yo no voy a estudiar derecho para considerarme abogada, ni los abogados van a considerarse psicólogos, pero sí en esa interacción de mutuo conocimiento, sobre todo en aquellos casos bien específicos, porque verdaderamente hay casos donde te decía, las violencias familiares, los delitos sexuales, la psicología es fundamental, ¿no? Es Fíjate que ahí fundamental. es importantísimo ver los planes de estudio, porque justamente caminar de la mano estas Ujú. disciplinas que te separan desde la preparatoria, ahora en estos tiempos son indispensables, Sí. porque además te llevan a una justicia más justa, a tener una objetividad en la resolución y a que hablemos el mismo idioma. Porque si el abogado no conoce la terminología de un experto como tú, no vas a saber cuestionarlo. Incluso una misma pregunta o una misma palabra puede puedes comprenderla de manera diferente desde tu punto de vista de experiencia Ujú, y contestarla de manera equivocada. Entonces, las correctas técnicas de litigación no solo impactan en el conocimiento de la materia como tal, y por eso este tipo de programas ujú. para acercar un poco este lenguaje entre la neurociencia, entre el derecho, entre la responsabilidad y estas pruebas psicológicas, sino que además nos llevan a entender la gran necesidad de la capacitación. Es replantearnos el derecho, Claro, ¿no? Es reestudiar un caso, revalorar un caso para precisamente que quien espera justicia la obtenga. así es. Entonces, bueno, pues hemos estado el día de hoy con un tema muy interesante. Como acaban de observar, todos requerimos capacitación, nunca se deja de estudiar y estos pequeños programas nos acercan un poco para tomar la inquietud de apasionarse en este mundo de la De la psicología psicología y del derecho. y del derecho. Gracias y nos vemos en el siguiente programa. Gracias, Norma. Gracias, Victoria.